Gracias por continuar con Pulso 503. Estamos conversando sobre la situación económica que está impactando o cómo se estima que va a impactar todo lo que es esto del coronavirus con la cuarentena, con el cierre de negocios, con el cierre de todas las empresas, con el mandar a todo el mundo a su casa. Entonces está todo el impacto que esto está teniendo a nivel mundial en la salud de las personas, la cantidad de personas que están muriendo, etcétera. Pero después viene un impacto de corto plazo, digamos, que es este año, en el que viene un periodo de contención, le llaman así, en el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, y después se espera que venga una reacción. Entonces, tal vez, José Andrés, estábamos diciendo que hay un impacto importante en esto del incremento de la deuda, pero tal vez si nos sintetizás qué es lo que está ocurriendo, cómo es que el gobierno está planteando que se va a financiar con estos 645 millones que decíamos, ¿verdad? Más los 2.000 millones y la caída en impuestos, ¿cómo se amarra todo esto para poder resumirlo? Bueno, los datos que tenemos disponibles evidentes que están ahí cuando el fisco necesita ejecutar gastos, esa ejecución de gastos parte de reorientaciones, alguna suspensión de inversión pública, también lo he escuchado, lo cual podría reorientar fondos a las emergencias, ¿verdad? Por el lado del crédito de cortísimo plazo, pues las letras del Tesoro son las que juegan el papel principal y pues teníamos un saldo anterior a este momento que rondaba los $1.000 millones, que es alto porque el principal proveedor de esos fondos son los bancos, o sea, son los depósitos de los salvadoreños. Entonces creo que eso debe de manejarse con mucha precaución, con mucho cuidado para que los bancos sigan proveyendo liquidez. Es muy importante que la fortaleza macroeconómica que el país ha tenido ha sido por el lado de los bancos privados y deben de seguir operando para poder mantener la cuarentena en orden y para poder seguir proveyendo de estos fondos. Entonces, como decía Luis, había una provisión de 645 millones, pero la figura de crédito puente consiste en emisión de otros títulos valores que se llaman CETES, que se llegan a 205 millones, que algunos bancos, algunos otros agentes financieros lo proveyeron al Estado. Y también está la emisión de letes para financiar los 450 millones. Entonces, juntando las dos cosas, a finales de marzo teníamos una deuda de corto plazo de 1.686 millones que debe de irse tomando con detenimiento para que todo continúe funcionando bien. Pero es una deuda de corto plazo que el país no había visto antes. Y que tiene que manejarse con suma precaución y con mucho interés para la ciudadanía, ¿verdad? O sea que estamos hablando de 1.700 millones de dólares casi, y esto es independiente de los 2.000 millones de dólares. O sea que esto ni siquiera comienza a tocar los 2.000 millones de dólares. De acuerdo al decreto que leímos y a la información que tenemos, parte de los 2.000 millones de dólares financiarían los 450 millones. Entonces, si parte de esa colocación sirve para pagar estos letes que se emitieron, podría ser que sí se estén tomando, pero creo que eso es una cosa importante porque eso le daría liquidez también al sistema financiero. Es una disyuntiva, ¿no? Es una disyuntiva, pero de acuerdo a lo que está escrito, parte de esos fondos están destinados para financiar los 450 y las letes fueron para financiar ese destino de 450. Pero nada nos garantiza que no puedan dejar el total de los letes, digamos, porque han topado el cupo en un poquito menos de 1.500 millones de dólares. Han emitido los otros 200, que son CETES, que es otro tipo de título, en base a los 645 millones, ¿verdad? Están emitiendo o consiguiendo un crédito puente a nivel internacional de 440 millones para complementar esos 645, pero podría ocurrir también que digan los 2.000 millones
son aparte y las letras del Tesoro, como ya hay un límite aprobado, podrían quedar en ese límite de los 1.400, casi 1.500 millones de dólares, ¿o no? Pues ese es un escenario, ¿no? Ese es un escenario que hay que sopesar con racionalidad, con criterio económico y integral, ¿no? Integral. Yo creo que todo tiene que ser una sola unidad. Es una sola unidad. Si afecta a una cosa, si se afecta a la salud, se afecta a la economía. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Entonces las dos cosas tienen que ir saliendo juntas, y este es un tema crucial para que todo se siga manejando en orden, o se pueda tener mayor orden. No sé hasta qué punto se puede valorar eso, pero creo que lo que dice Luis, a lo que nos estamos refiriendo, es un tema importante que hay que tomarlo en cuenta para no hacer las cosas todavía peor, más difíciles en un futuro. Ahora, José Andrés, si vemos para adelante, y si aquí se plantea y se escucha ahí que en lugar de dar los 450 millones para un solo mes, que se dé para 3 meses, o sea que estaríamos hablando de 900 millones adicionales, entonces esto como que resta bastantes posibilidades para la recuperación económica. Y si además se va utilizando de esa manera, después el reintegrarle a la banca esos 426 millones, que es parte de la reserva de liquidez de la banca, entonces se podría complicar más la situación aún dentro de la banca misma por la liquidez que requiere, ¿verdad? ¿Por qué no nos explicas un poco más sobre eso? Yo quisiera decir una cosa importante que he venido meditando, y quizá era algo que habíamos compartido con los compañeros. Este día complicado que fue cuando las personas se acercaron a los bancos, hubo aglomeración de personas, hubo mucha angustia humana, muy doloroso para las personas. Yo creo que nos deja la lección, y es importante que nos den una lección importante de poder meditar los pasos. Evidentemente, una ayuda económica en una persona muy pobre es un alivio. Ahora, también en el mismo momento hubo una estrategia de entregar paquetes alimenticios. Yo, en lo personal, siento que una persona se le ayuda de una forma más efectiva en el momento, directamente, y tal vez se puede cubrir a más gente y se puede tener una cuarentena un poco de mayor tranquilidad. O sea, yo siento que las personas, como todos seres humanos, los momentos son difíciles, y también creo que hay que mandar señales de guardar la calma, de que posiblemente haya un horizonte, una luz al final del túnel. Y entonces yo siento complicado la entrega de efectivo y masiva. Yo creo que la idea está del lado de hacerle a la economía una transferencia y entonces reactivarla. Pero como no estamos en esa etapa, quizá en esta etapa la entrega de paquetes alimenticios puede tener a las personas en mayor cercanía a sus hogares, evitando aglomeraciones, y quizá es una idea que se puede valorar, porque es el alimento. Por eso la cadena de abasto del alimento es lo que hay que vigilar y cuidar, para pensar en las personas, en su tranquilidad. Ahora, cuando uno piensa a mediano plazo, digamos, y mediano plazo estamos hablando de 6 meses ahora, ¿verdad? Entonces uno dice, el gobierno tiene un presupuesto asignado de más de 6.000 millones de dólares para este año, que recién comienza a ejecutar y que podría ser reorientaciones de fondos, que es algo que ustedes plantean en el documento. ¿Qué se podría hacer con eso, primero? Y segundo, ¿cómo se debería de guardar esos 2.000 millones de dólares para la reactivación? ¿Hacia dónde debería de irse dirigiendo esos recursos? ¿Y cómo mejor la emergencia se atiende con una reorientación de recursos, o parcialmente de una reorientación de recursos del presupuesto general de la Nación? Es una disyuntiva. La economía nos enseña que es momento de tomar disyuntivas. Los recursos son escasos y hay que hacer que duren más tiempo. Yo veo que hay que sopesar los costos de los créditos en los créditos puentes, y hay que mesurarlos
lo más que se pueda. Eso va a servir para atender la emergencia. Y sobre los 2.000 millones, pensaría que es una cuestión temporal, o sea, ¿qué aspectos son temporales? O sea, y las autoridades lo han mencionado, o sea, no son gastos corrientes permanentes, no son salarios, sino que son gastos que se tienen que tomar en cuenta para la reactivación. Tendrían que ser gastos 30. Vinculados a la inversión y vinculados a aspectos temporales para solucionar aspectos quizá logísticos. Quizá Pedro tiene algunas otras ideas, pero yo podría pensar que ya más adelante en las fases de recuperación se tendrían que priorizar la inversión y no los gastos permanentes, gastos corrientes, porque esos gastos nos alimentarían el déficit fiscal, que es en el mediano plazo el que no es muy sostenible. Pero sí es temporal y en medidas concretas que dinamicen la economía, eso va a mejorar el repunte que tendría que haber al finalizar este túnel que estamos cruzando. Ok, gracias. Pedro, ¿estás ahí? Sí. Vaya, mira, hay una cosa que a mí me preocupa fuertemente, y creo que a muchos, y primero es incierto cuánto tiempo va a durar la crisis, digamos, cuánto tiempo dura la emergencia. Si dentro de esta emergencia se expande mucho en tiempo y se dedica mucho recurso financiero a atender temas como los 450 millones de dólares al mes, eso compromete la liquidez, por un lado, ¿verdad?, del gobierno y las posibilidades de recuperación. Y por el otro lado, si no se reorienta buena parte del recurso que se tiene en el presupuesto general de la nación, pues entonces eso no va a alcanzar la pita, ¿verdad? ¿Tú cómo visualizas eso en conjunto y qué es lo que habría que hacer después, ¿verdad? Porque generalmente uno se concentra en la emergencia, pero se le olvida que lo más importante es lo que viene después, que es la recuperación, ¿verdad? ¿Cómo se hace para inyectarle liquidez? ¿Cómo se refinancia empresas? ¿Cómo se reestructura deudas? Y para eso se va a requerir recursos, pues. Sí, creo que tu pregunta es sustantiva y pues, o sea, la envergadura del desequilibrio fiscal es inmenso en el país, con estos 3.695 millones que hablábamos. Ahora, ¿cómo hacer que esto funcione? Quizás un ejemplo que uno puede tomar de cómo se puede enfrentar estos desafíos es lo que ha hecho China, Corea, que son los países que más van saliendo ya del problema, en el sentido que han logrado contener los contagios, y una prioridad para ellos ha sido restablecer su aparato productivo. O sea, China está en una situación de deuda pública mucho más baja que nosotros, y Corea igual mucho más baja, pero el golpe a sus finanzas es tan alto que la única forma que el aparato público puede seguir funcionando es que si le llegan ingresos, y los ingresos le pueden llegar a través de impuestos o a través de deuda. Y con esta cantidad de deuda que se ha emitido, hay un gran problema para lograr financiarla ahorita, y se ha agarrado recursos de la banca, de las reservas bancarias, y eso ya se transmitió, el problema fiscal ya lo metió dentro de la banca, y la banca al final del año era una banca que se mantenía líquida, solvente, y que la banca líquida y solvente en 2009 fue muy favorable para poder hacer la recuperación. Entonces, tenemos un problema que se menciona acá, las autoridades dicen, no hay que pensar en un económico. Claro, pero podemos quebrar. Y vamos a quebrar sin el dinero para poder operar, salir de la crisis, porque no tenemos dinero cómo conseguirlo a tan corto plazo. Y creo que la lección internacional nos está diciendo, ok, un tema es contener el contagio, que la cuarentena logra contener los contagios, como hemos visto en el caso de Italia, que ya han logrado disminuir la velocidad de crecimiento de los contagios y de los enfermos en UCI, y luego viene el comenzar a hacer funcionar el aparato productivo hacia un nivel normal. China, la semana pasada, casi llevó el 90% de su planta industrial a operar.
están trabajando nuevamente. No tal vez cada planta está trabajando al 100%, pero van unas del 60, 70, otras al 80% en función de las zonas que están menos afectadas. Pero eso es importante porque eso genera un flujo de ingreso a las familias y genera un flujo de ingreso al Estado para poder honrar los mayores desafíos en otras zonas. Entonces, creo que es sumamente importante empezar a cambiar de estrategia en términos de que debemos de aplicar test masivos para identificar los brotes y, identificando esos brotes, contener ahora dónde se están generando los brotes y comenzar a liberar ciertas zonas donde tenemos actividades industriales que no están muy afectadas, que comiencen a operar, pero hacerlo como se ha hecho en Corea, en China, en donde tienen test masivos. Pero si no tengo test masivos y quiero a base de cuarentena mantener los contagios, esta economía no va a quebrar de un solo, porque no va a haber dinero. Entonces, ahí debe haber una sintonía equilibrada entre la política de salud, viendo las experiencias internacionales, es decir, viendo el caso de Corea, el caso de China, que una vez contenido, lo que se pasa a hacer es hacer un conjunto de test enorme. Y eso creo que no hemos tenido la suficiente información de cuántos test están haciendo y la cuarentena se ha convertido en un mecanismo de contener de manera fuerte. Pero eso golpea la economía de una forma tal que no es sostenible hacerla por más tiempo. Entonces, creo que nosotros debemos pasar de cambiar también la estrategia porque no debemos de olvidar que estamos agarrando 450 millones para pasarlo a las personas. Pero nuestra previsión de caída en actividad económica, con ese 70% de caída en la demanda de energía, los ingresos tributarios se han ido también en una fuerte proporción hacia abajo. ¿Y de dónde va a agarrar dinero el Estado para poder pagarle a los funcionarios que están ahorita? O pagar las pensiones. Entonces, esos fondos los tiene que prestar. Y nosotros hemos estimado que va a ser por lo menos 500 millones que va a dejar de recibir el Estado por la caída de la actividad productiva. En 2009, que fue una recesión menor, ¿verdad? Que cayó la economía menos 2,1, y hoy estamos previendo que sea 4, los ingresos tributarios cayeron en 420 millones. Ahora creemos que va a ser mucho más, y eso lo va a tener que financiar, porque si no tiene esos recursos, no puede pagar la plantilla que tiene actualmente el Estado funcionando. Entonces, si volvemos a los 2.000 millones, que le ha autorizado, hay 600 millones que van para las alcaldías, para ayudar en las municipalidades. Hay 500 millones para tapar el hoyo fiscal de la caída de los ingresos tributarios por el ciclo económico. Están los 450 millones que se están dando en este momento para ayuda a las familias. Luego hay 70 millones para el hospital de CIFCO. Se ha creado un fondo de MIPYMES de 50 millones y se ha creado un fondo de apoyo agropecuario de 80 millones. Y se ha quedado un margen ahí de 250 millones para gastos de emergencia. Ahora, si quiere dar 450 millones más en subsidio a los hogares, pues va a tener que agarrar dinero de las alcaldías para poderlo hacer. Pero lo otro más sano es cambiar la estrategia y comenzar a comprar test masivos para identificar dónde están los brotes y encapsular el contagio para efectos de poner también a funcionar el aparato productivo con nuevos protocolos de producción. Es decir, vamos a comenzar a producir, pero hoy todos probablemente con alcohol gel en las oficinas, con tapabocas, vamos a tener que movernos de la casa al trabajo, de la casa al mercado o al supermercado, pero vamos a tener que va a cambiar nuestra forma de producir. Entonces, creo que esa inquietud viene por el lado de tener el equilibrio completo, ¿verdad? ¿Cuánto recuperamos de salud en las medidas de emergencia? ¿Cuánto podemos hacer funcionar la economía nuevamente para que se haya un ingreso? ¿Y cuánto le aliviamos al Estado el espacio para que él pueda honrar sus deudas que ya tiene presentes? Un mes más así es muy difícil que el país lo pueda seguir soportando
porque la crisis se va a ir trasladando a otras áreas, como es el caso que ya empezó el sistema financiero. Pedro, cuando vemos lo que está haciendo Estados Unidos, en Estados Unidos se ha criticado mucho al presidente Trump por haber dicho que quería reabrir la economía el 14 de abril y ahora lo ha extendido probablemente hacia finales de abril, pero ha venido con 2 paquetes Estados Unidos de soporte para esto. Uno de $2 trillones que se dice en Estados Unidos, ¿verdad? De 2 billones para la parte esta de la emergencia, digamos, y están hablando de otros 2 billones para lo que es un plan de infraestructura, que ahí hay todavía una discusión en el Congreso y en el Senado de que si serían por lo que el presidente Trump está hablando de una inversión masiva en infraestructura o otras opciones que están viendo en el Congreso y en el Senado. En El Salvador, estos 2.000 millones, por lo que tú decías, ya están comprometidos, o sea, con los 600 de la alcaldía, con los 500 de caída de los impuestos, con los 450 que ya dieron, con los 70 millones del hospital, etcétera. Ahora, entonces, básicamente, y los 250 que quedan al final es para atender la pura emergencia médica. Entonces, si no hacemos un buen uso de esos recursos y no reorientamos recursos del presupuesto, pronto vamos a estar hablando de otros préstamos adicionales que el país ya no puede. Entonces, ¿cómo debería de orientarse esos recursos escasos al final, que suenan bastante, pero si se da un mes más, por ejemplo, de subsidio de 450 millones, ya no alcanzó, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí por ejemplo, un aspecto que no se ha mencionado en esta parte de las cuentas fiscales es, se tenía programado más o menos en nuestro informe, está en la parte final de nuestro informe, como 170 millones de aumento de salarios que iba a haber en 2020, de acuerdo a la ley de presupuesto. Quizás ahora, debido a la emergencia, congelar el aumento de salarios en el sector público y agarrar esos 170 millones para financiar toda la emergencia que vamos a tener. Está también, otra parte fue que el año pasado se colocaron, se hizo la venta de frecuencias en CIGET del espectro radioeléctrico, y se recaudaron, no sé si 40 o 60 millones, que no es información muy transparente, pero agarrar esos recursos y guardarlos ahora para esta emergencia. Y entonces comenzar a agarrar de la parte del presupuesto del Estado qué es lo que puede esperar. Y lo que puede esperar es justamente esos aumentos salariales que hoy en crisis no se pueden dar, reorientar esos recursos para apoyo al aparato de salud. Y quizás algo muy importante, Luis, que creo que es que tú mencionabas el caso de los recursos que tiene Estados Unidos para la reconstrucción. La economía va a quedar bien golpeada. O sea, recuerden que en el año 2009 perdimos 40.000 empleos en términos de de más o menos 4 o 5 meses perdimos 40.000 empleos formales y nos tomó 3 años y medio volverlo a recuperar. Si ahora estamos previendo que la economía se va a contraer en el doble, estamos hablando probablemente de 80.000 empleos formales. O sea, es un golpe bien fuerte. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Aquí es bien importante los acuerdos públicos-privados. Este problema escapa a cualquier gobierno. Y cualquier gobierno responsable de los países desarrollados está haciendo alianzas entre el sector público y el sector privado. Este es un problema mundial, un problema nacional, y la nación lo conforma el gobierno, el sector privado y las academias para poder tener una agenda de propuestas que permitan una recuperación. O sea, y se tiene que ver el plan completo. Entonces, acá hemos llegado hasta este momento, empezando abril, y ni siquiera ha habido una comisión de salud montada por expertos infectólogos nacionales que ayuden a plantear de mejor manera una forma de cómo atender el problema de salud para evitar rebrotes, porque por el momento no tenemos los test suficientes, y aquí también la OPS debería decirnos por qué razón no hay suficientes test en el país y dónde los podemos conseguir. Esa sería una tarea muy importante de transparentar y nosotros empezar a hacer una agenda diferente para comenzar a trabajar el aparato público, pero bajo un acuerdo público-privado. Y eso es bien clave, es decir, los países desarrollados están haciendo esfuerzos con todos los actores, con sus mejores capacidades, porque el sufrimiento va a ser grande.
Y acá viene un desafío de nación, de poder construir un buen plan público-privado con las mejores mentes para poder hacer que la recuperación comience lo más pronto posible, porque las finanzas no aguantan, están bien estresadas. Y no tenemos una facilidad para conseguir recursos. Nosotros queremos decir que debe aprovecharse este momento para firmar un acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario para proveer liquidez, un préstamo de alrededor de 800 millones, como fue en 2009, para mantener el sistema bancario sólido y con la liquidez suficiente. Y eso es un tema que se puede hacer ahorita en emergencia. Entonces, de tener unos recursos para tener un respaldo al sistema financiero, y hacer también préstamos con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID. Con el Banco Mundial hay un préstamo que está en asamblea que no se ha aprobado, que se puede redireccionar, que son 200 millones que era para las alcaldías. Ese es un préstamo que ya el directorio lo había aprobado del Banco Mundial el año pasado, que por diferentes circunstancias no se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, pero eso se puede hablar con el Banco Mundial y reorientarlo para esta fase de emergencia y tener una tasa de interés más baja, porque en los mercados internacionales podemos obtener dinero, pero va a ser una tasa de interés más alta. Entonces es un momento para tener convocar a un esfuerzo público-privado, porque la magnitud del problema, independientemente de quién dirija el gobierno, es un problema de una gran envergadura que todos debemos de colaborar de la mejor manera para poder tener el menor sufrimiento y la más rápida recuperación. Gracias, Pedro. Sí, quisiera traer de regreso a José Andrés justamente, y te quería preguntar, esta es una economía dolarizada. Por lo tanto, no hay un prestamista de última instancia y se tiene una reserva de liquidez que es un ahorro, digamos, sobre los ahorros de las personas, valga la redundancia. De eso se está trayendo 1.200 millones de dólares, pero al gobierno, al fisco, se le está dando 700 millones de esos y 500 millones son los que están quedando para liquidez del sistema financiero. Entonces, ¿cómo se debe manejar la liquidez? Porque al no tener un prestamista de última instancia, al no tener ese préstamo de apoyo que mencionaba Pedro justamente con el Fondo Monetario Internacional, que sí se tuvo en la crisis pasada de 800 millones, entonces como que hay que tener mucho cuidado con la reserva de liquidez. ¿Por qué no nos explicas un poco al respecto, José Andrés? Sí, es importante que la banca se mantenga sólida. Es importante para mantener la economía o esta economía a súper baja capacidad, que el sistema financiero logre mantenerse. Entonces, las reservas son una señal de mesura precautivamente. Entonces, al tomar de esas reservas, se disminuye precautivamente esa señal. Entonces, eso tiene cierta señal de poder introducir algunos nervios, pero eso es lo que hay que evitar completamente. Eso es lo que hay que evitar, sino que hay que mantenerlo sólido, a la banca funcionando, etcétera. Entonces yo creo que es un tema delicado, lo mencioné, Pedro lo menciona, que no son recursos infinitos, se debe de mantener, no se puede estar tocando esa reserva, y hay que tomar en cuenta eso para cuando vengan las otras fases poder recuperar esas reservas nuevamente, ¿verdad? Yo, en razón de los kits de test, creo que veo mucha coincidencia entre muchos actores, que eso es importante. Acabo de ver que el BESI está donando para Centroamérica 183,000 pruebas para todos los países. Creo que actuar como Centroamérica también puede ayudar, acercarse a los foros centroamericanos para poder mantener las fronteras en orden, pero también para suministrar de esos kits que a las personas al recibir un resultado negativo les va a dar tranquilidad. Es importante darle tranquilidad a las familias, es importante darle también un mensaje de mesura, de calma,
y eso evita que la gente se aglomere, etcétera, y que es más peligroso. Entonces, buscar kits, buscar donativos de kits ha sido muy importante para Corea, y creo que debemos de seguir con esa idea, y todos nos tenemos que cuidar también, etcétera. Ese tema se vuelve muy importante en el sentido de que si el BESI está apoyando con eso, estaríamos hablando de cerca de 40,000 kits para cada uno de los 5 países centroamericanos, más o menos, y eso podría ser significativamente superior a los 7,000 que habían indicado el representante de la OPS que había para El Salvador, y que se han estado haciendo muy pocos exámenes realmente para detectar si las personas tienen coronavirus o no. Otro tema que tal vez es muy importante es el cierre de empresas. Hemos visto cómo se han cerrado empresas de boquitas, por ejemplo, Diana, Bocadeli, en estos días. ¿Es esa la forma de poder buscar una reactivación también de la economía, independientemente del tema de salud, que se puede tratar de otra manera? Pedro, tú decías que debía haber un acuerdo público-privado. Yo he sabido que ha habido conversaciones entre el sector privado y el sector público, pero como que debería de ir produciendo resultados ese diálogo, ¿no? Sí, es sumamente importante el que exista un diálogo para poder definir cuáles son las medidas que deben de implementarse. Por ejemplo, el cerrar empresas, quizás en el momento álgido en donde está creciendo el contagio, puede ser una medida de shock. El gran problema de El Salvador, a diferencia de otros países desarrollados, es que no hemos hecho suficiente test. Entonces, ante la incertidumbre de saber quiénes están contagiados y quiénes no, lo que se ha hecho es mandar todos a la casa, y eso ha sido para la economía un fuerte golpe. Para todos los contratos que habían vigentes se han quedado cancelados. Volverlos a retomar será un desafío. Creo que debe haber siempre un balance entre el tema de salud y el tema de la recuperación del aparato productivo. Quiero mencionar de que debemos de seguir muy de cerca lo que hace China, lo que está haciendo Corea, en términos de restablecimiento del aparato productivo, quizás en aquellas zonas donde no haya un problema serio, nosotros podemos comenzar a producir y a comenzar a tener, un dinamismo del aparato productivo. El estrés sobre el cual están las finanzas públicas nos puede llevar a que probablemente hay un riesgo de que ciertos funcionarios no reciban su dinero, porque no le va a alcanzar al Estado esos recursos. Entonces yo creo que ahí debemos de estar muy conscientes de que es necesario tener ese balance, es necesario pasar a la fase de ya tener un plan de cómo se va a restablecer la producción y los sectores que van a entrar a funcionamiento en el país, porque nos va a ocurrir nuevamente que se dice, ok, levantamos la cuarentena, ¿y cómo va a ser la producción? Puede ser que haya un doble contagio, ¿verdad? Porque dice, ok, en esta primera cuarentena no nos enfermamos muchos, pero nuestro sistema sigue estando inmune ante el virus, y el virus todavía está activo, y puede ser que nos enfermemos en una segunda vuelta, y ya los recursos fiscales ya nos los acabamos. Entonces debe haber una definición de protocolos, de cómo empezar a producir, con esa base de esos protocolos también decir, bueno, qué sectores pueden empezar a trabajar a la vuelta del 15 de abril, que está finalizando este ciclo de la cuarentena, y cómo comenzar a restablecer, ya tener en mente, ok, del 15 de abril al 30 de abril vamos a comenzar con ciertas actividades productivas a trabajar, ya ponerlas a trabajar bajo estos nuevos protocolos que son los que se siguen en Corea o en China. Probablemente todos los trabajadores con tapabocas, todos los trabajadores usando alcohol gel, en las empresas tal vez con sensores de temperatura, con los test suficientes para poder hacer pruebas y evitar contagios y contener rebrotes. Esa es la forma en la cual el aparato productivo se está levantando en otros países, como es el caso de Corea
el caso de China, el caso de Singapur, el caso de Taiwán, el caso de Japón también, que uno puede ver que simultáneamente están llevando otras estrategias. Entonces, nosotros dejamos ese elemento que debe de hacer a partir de un acuerdo público-privado para poder reducir el impacto negativo que va a tener la economía. Pedro, hay un tema que todos hemos dado por sentado en esta conversación que hemos tenido, y es que los 2.000 millones ya se tienen. Y lo que ha dado la Asamblea Legislativa es solo una autorización para salir a buscar ese dinero. Pero primero, no se tiene los 2.000 millones. Segundo, no se tiene compromiso, solo se tiene algo palabreado, digamos, con algunos organismos, pero no se tiene el dinero. Entonces, pero además, aunque se tuviera el dinero, tiene que regresar a la Asamblea Legislativa para obtener la aprobación con 56 votos. Y tienen que presentar un presupuesto extraordinario para que eso suceda. ¿Cómo ves tú ese proceso que vendrá después que el gobierno pueda obtener fuentes de financiamiento? Solo quisiera agregar, Luis, que es el tema, en ese sentido, tener a primera vista el costo financiero de los intereses. O sea, hemos repetido varias veces en la entrevista que los créditos puentes van a ser onerosos. Correcto. Entonces, estamos hablando de tasas del 11%, ¿verdad? ¿Cómo? Estamos hablando de tasas del 11% que se está ofreciendo por estos 440 millones de dólares. O sea que son tasas altísimas, pues, ¿verdad? Sí, entonces la estrategia debe de ser ir a buscar financiamientos que no sean de esa categoría de emisión de tener que pagar esos intereses, porque le pone más presión al fisco. Entonces, por eso es la búsqueda a través... en el 2009, por ejemplo, el acuerdo stand-by funcionó para que alguna parte de los financiamientos que dan el Banco Mundial y el Banco Interamericano pudieran ampliarse. Entonces, la cercanía con el fondo tiene ese doble efecto. Mejora la situación, aminora la situación precautoria, pero además libera ciertos cupos en estos bancos que son tasas mucho más bajas. Entonces, de esa manera se puede ir accediendo a los fondos de una manera con un aminoramiento en la cosa onerosa que tasas de 10, de 11% significan. Y además que hay periodos de gracia, ¿verdad? Hay periodos de gracia, además, te digo. Hay además periodos de gracia. Imagínate lo que eso significa en términos de erogación de deuda externa. Sí, la verdad que no solo es de decir voy a ir a conseguir el dinero a cualquier costo, los 426 millones de dólares también se colocaron en 9.50 aquí a nivel local, o sea que ha sido una tasa alta, entendiendo que esto es un crédito puente, ¿verdad?, para pasar la crisis. Pero si nos llenamos de deudas de corto plazo con ese tipo de tasas, eso va a drenar recursos también que de otra manera podrían ser destinados a la reactivación de la economía, ¿verdad? Exactamente. Quizás una idea en ese contexto, Luis, sobre cómo vamos a colocar estos recursos y el mercado internacional, cómo está de complicado. Una buena lección de 2009 fue de que a finales de 2008 nosotros firmamos un acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional, el cual nos proveyó de liquidez por 800 millones. Y al mismo tiempo se firmó un programa macroeconómico de mediano plazo, en donde respondíamos cómo íbamos a estabilizar las finanzas públicas a mediano plazo. Y con ese acuerdo de stand-by y una programación macroeconómica de cómo íbamos a estabilizar la economía y cómo íbamos a honrar los pagos, fue que salimos al mercado internacional a buscar el financiamiento. Entonces, en estos momentos se ha buscado créditos puentes, como ya mencionaba José Andrés, y tú lo mencionabas, a las tasas que se han colocado de 11 o 9%. No hay dinero en el mercado internacional. Probablemente cuando ya pase este problema tenso de 2 o 3 meses, los mercados vuelvan a tener confianza, las tasas bajen. Pero igual, ¿verdad? Las tasas van a bajar, pero va a haber una enorme demanda de recursos internacionales porque todos los países van a quedar endeudados.
¿Y a quién le va a prestar? A alguien que tenga liquidez. Le va a prestar a alguien que tenga y muestre una mejor capacidad de pago. ¿Y cómo El Salvador puede mostrar una mejor capacidad de pago? Es que firme un acuerdo con el un acuerdo con el Fondo Monetario de stand-by que nos permita tener un colchón de liquidez por algún problema que pueda haber de necesidad de liquidez en el sistema financiero, y al mismo tiempo nosotros construyamos un plan macroeconómico de mediano plazo en el cual transmitamos a los posibles y futuros inversores de esa deuda en el país de cómo vamos a honrar los pagos, y también eso nos va a ayudar a definir como nación cómo nos vamos a ordenar en el periodo de la recuperación en términos de las medidas fiscales y en términos también de cómo vamos a tener una agenda pública-privada que le dé confianza al inversionista que El Salvador tiene un acuerdo de nación para reactivar el aparato productivo con buenas medidas y volviéndose atractivo, porque también hay que tener en cuenta que la crisis internacional dejó que en la economía mundial hubo un problema de monoproveedores. Entonces, ahora lo que necesitamos es una diversificación de los proveedores en las cadenas globales de producción. Allí El Salvador tiene una ventaja de poder insertarse como un proveedor internacional que puede dar los fondos, que puede atraer inversiones para que se instalen nuevas plantas en el país, para que seamos un proveedor alterno, confiable, luego de este gran problema que ha pasado en las cadenas globales, en donde en Asia se generó un problema y luego se ha generado un problema de desabastecimiento de materia prima. Entonces El Salvador tiene una oportunidad y quizás es el momento de comenzar a pensar sobre esas acciones que podemos hacer en la fase de recuperación y comenzar a estructurar un plan de recuperación. Bueno, muchas gracias a ambos. La verdad que hay muchos temas, hay muchos elementos que se pueden conversar, pero de lo que se haga hoy y de cómo se utilice las posibilidades de endeudamiento que tiene el país va a depender mucho lo que se pueda hacer después. Y como esto, ustedes ya lo indican, es peor que lo que ocurrió en 2008-2009, en el sentido de que la economía decreció 2% en aquel tiempo y ahora estamos hablando que al menos 4%, porque podría ser todavía algo peor, que el déficit fiscal en aquel tiempo no alcanzó el 7% y ahora estamos hablando que puede llegar al 12% del Producto Interno Bruto, pues estamos hablando de magnitudes mucho más fuertes y además con un impacto global peor que el que hubo en aquella ocasión. Así que es momento de pensar más allá de la crisis, es momento de pensar en una estrategia de reactivación, de liquidez para el sistema financiero también, de cuidar ahí las finanzas públicas para poder tener un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el impacto de esto lo vamos a tener que pagar probablemente en más de 5 años. O sea, probablemente van a ser 10 años lo que va a haber que hacer todas las proyecciones, pero un acuerdo con el Fondo Monetario podría generar confianza en los mercados, podría bajar los costos y de esa manera pues tener mejores posibilidades de salir adelante en el país. Gracias a ambos y gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Que tengan una buena Semana Santa. Muchas gracias.